nos toca hablar del librito y los dos grandes testigos. Hoy quería traer miel para todos y repartirles un poquito de miel, porque dice el pasaje que cuando comieron el librito aquel les supo en la boca a miel, pero cuando lo tragó les iba a traer ajenjo. Entonces probaban la miel y luego un traguito de ajenjo, pero como el ajenjo es veneno y les iba a matar, dije no, y luego ¿quién diezma? Entonces no les voy a dar ajenjo. Gracias, hermano. Sí, gracias. Los que deseen seguir el mensaje escrito, sean tan amables de ponerse en pie y les van a entregar una hojita. Espero hayan traído pluma. Si no la trajeron, hoy es el último día de gracia. Hoy les van a dar una pluma prestada, pero el próximo domingo no va a haber plumas. Bien, antes de que se toque la séptima trompeta, va a haber un intervalo. Ya vimos las 6 trompetas, ¿recuerdan? En la mañana vimos las 6 trompetas y después de cada trompeta un juicio. Antes de que se toque la séptima trompeta, va a haber un intervalo que está del capítulo 10:1 al 11:14. Y en este intervalo, Juan hace una pausa. Y en esta pausa nos permite asimilar, hermanos, verdades alarmantes que se le acaban de revelar al apóstol Juan. El intervalo entre la sexta y la séptima trompeta se asemeja a los intervalos entre los sellos, cuando está el sexto sello y el séptimo sello. Observen ustedes que la séptima trompeta requiere, cuando se toque la séptima, que enfoquemos nuestra atención en las 7 copas de ira que serán derramadas y el juicio final. Estoy acelerando el ritmo con esto para ver si llegamos antes de Navidad a terminar todo y poder predicar en Navidad acerca del nacimiento de Jesús, porque imagínense Apocalipsis en Navidad, va a estar interesante, pero si no queda otra, eso tendremos. Durante los intervalos Dios consuela a su pueblo con el conocimiento de que Él no se ha olvidado de su pueblo. Dice en la Biblia, aunque la mujer que da a luz se olvide del producto de su vientre, con todo yo no me olvidaré de ti, porque te llevo esculpido en la palma de mi mano. Los creyentes que estén vivos durante el tiempo de la tribulación soportarán, hermanos, horrores inimaginables de un mundo plagado de pecado. Y usted me dice, ¿habrá creyentes? Pues no que serán arrebatados antes. No, me refiero a los que se conviertan en ese tiempo. La gente que se convierta en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación sufrirá horrores inimaginables, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios no ha olvidado a su pueblo, Él los consolará y los confirmará. Dios es sumamente bueno, es grande, poderoso. Dios está en control de todos los acontecimientos y protege a los suyos. La primera parte de este mensaje nos habla de 5 sucesos extraordinarios. Usted lo tiene en su hojita, puede checarlo con el número 1. 5 sucesos extraordinarios. El capítulo 10 describe los sucesos iniciales de este intervalo entre la sexta trompeta y la séptima. Se está preparando la trompeta final. ¿Se acuerda cómo dice el canto 504? Cuando la trompeta suene en aquel día final, a mi nombre yo responderé, dice. Hay 5 sucesos extraordinarios, un ángel extraordinario, un hecho extraordinario, una respuesta extraordinaria, un anuncio extraordinario y una tarea extraordinaria. Veamos un ángel extraordinario. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Aquí hay un ángel extraordinario
Y como ocurre en todo Apocalipsis, Juan dice, lo vi. Lo vi, no me lo contaron. Es el comienzo de una nueva visión. Después de la visión de las 6 primeras trompetas, él ve una nueva visión, ve algo nuevo. Y este ángel fuerte, hermanos, no es uno de los 7 ángeles que tocaron las 7 trompetas. Destacando las similitudes entre su descripción y la de Cristo, que él, este ángel extraordinario como Cristo, desciende en una nube. Apocalipsis 1:7 nos habla, se lo voy a leer. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vi descender del cielo, dice el capítulo 10, versículo 1, a otro ángel fuerte envuelto en una nube. ¿Ven cómo desciende como Cristo? Es otro ángel. Pero hermanos, aunque algunos identifican a este ángel con Jesucristo, es poco probable, porque la palabra griega otro, cuando dice otro ángel, se refiere a otro del mismo género, del mismo tipo, de la misma clase, y Jesucristo no es un ángel. Además, donde quiera que Jesucristo aparece en Apocalipsis, tiene un título inconfundible: el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, este otro ángel no es Jesucristo. En tercer lugar, en Apocalipsis aparecen otros ángeles fuertes. Este ángel fuerte es como otros ángeles fuertes, como el del capítulo 5, versículo 2, o el del capítulo 18, versículo 21. En cuarto lugar, este ángel no es Jesucristo, porque Cristo no podría actuar de la forma descrita en los versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos es Jesucristo. Entonces él no iba a jurar por sí mismo, ¿sí? Por lo tanto no es. Este poderoso ángel describe un atuendo espectacular, ¿sí? Tenía un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Él estaba en una nube, tenía el ropaje del cielo sobre sus poderosos hombros. Él tenía un poder extraordinario, hermanos. El arco iris servía como mensajera de los dioses, esta expresión que él tenía. Era algo extraordinario, esa expresión del arco iris. Juan vio ese arco que en griego significaba algo brillante que rodeaba otro objeto, sus ojos fulgurantes, lleno de esplendor. Y hermanos, si la nube que le rodeaba en la que desciende representa juicio, el arco iris representa también el pacto de misericordia que fue hecho desde el tiempo de Noé. Dios, aún en medio de su juicio, es misericordioso. Su rostro como el sol, una gloria radiante y luminosa, iluminando la tierra como el deslumbrante sol que tenemos y que ninguno de nosotros es capaz de mirar. Sus pies y sus piernas como columnas de fuego, firmes, estables, inconmovibles. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué tamaño tendría este ángel? Enorme, para poner los pies de esta manera. Luego vemos que tenía un librito abierto, probablemente sea el mismo libro de Apocalipsis 5:1, el libro que estaba sellado con los 7 sellos, pero ya abierto en Apocalipsis 6. Algunos señalan que el uso del diminutivo librito
distingue este libro del otro. La realidad, hermanos, es que era necesario que el libro fuera menor por el simbolismo que tiene esta visión. Noten ustedes que se lo va a comer Juan, y no se iba a poder comer un libro muy grande. Cuando habla del participio abierto, en griego es un lenguaje en participio, subraya la idea de un rollo que se abre y una vez que está abierto, sigue abierto. Para eso es el participio en el lenguaje, en el griego y en el español. Entonces es un libro que está completamente abierto, se fue rompiendo sello tras sello y ahora está sin ningún sello, está en su mano. Este ángel extraordinario tiene todos los terrores del juicio divino por venir y los tiene en el libro que ahora extiende en su mano. Vean el acto extraordinario, versículos 2, segunda parte, y 3. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, ¿cómo? Como ruge ¿quién? Un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El hecho de que el ángel pusiera sus pies sobre el mar y sobre la tierra muestra que era un ángel, como les mencionaba, de enorme tamaño, ¿sí? Y tiene una autoridad soberana que Dios le ha dado para juzgar a la tierra, parado en tierra y mar, jurando con su diestra alzada que aquí todo terminaría, que pronto retomará de Satanás el poder de este mundo. La acción del ángel está anticipando simbólicamente los juicios venideros de las 7 trompetas y de las 7 copas sobre toda la tierra. En armonía con su enorme tamaño, clama a gran voz y su voz es como el rugido de un león. ¿Se imagina estar usted parado en un campo abierto y que ruja un león frente a usted? Debe ser espantoso, ¿verdad? Ni para dónde correr. Después, el ángel clamó y ocurrió algo asombroso. 7 truenos emitieron sus voces. Esto habla de la plenitud de poder, de la plenitud y perfección. Los truenos son presagio de tormenta y aquí son presagio de juicio, hermanos. Estas 7 voces fuertes y poderosas están clamando por venganza, por juicio sobre un mundo pecador. Los truenos, separados de la voz del ángel, probablemente representaban la voz de Dios. ¿Se acuerda que cantamos? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, al oír tu voz, ¿cómo? En los potentes truenos. El texto no revela lo que dijeron los truenos, pero el oírlo sin duda añadiría terror a esta escena de juicio. ¿Qué punto sigue? ¿Una qué? Una respuesta extraordinaria. Versículo 4, 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, no hables de esto. No hicieron simplemente un gran ruido, comunicaron información estos truenos. Y en obediencia a los mandatos de Dios, Juan ya había escrito muchas cosas que había visto en sus visiones. Más adelante veremos cómo Dios le dice: escribe esto y dalo a conocer. Pero aquí le dicen: no lo escribas, no lo des a conocer. Déjenme les explico algo. ¿Sabía usted que todo esto va a acontecer? Que no es nada más una historia de una película que vemos y es ciencia ficción. Esto es profecía. Y es lo que falta por cumplirse. Y si todo lo anterior se ha cumplido, esto se cumplirá también. Antes que Juan pudiera escribir, le dicen: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas.
No se revela si la voz era la del Padre, la de Jesucristo o la de otro ángel. Sin embargo, es evidente que la orden viene de Dios. Sella las cosas, no las proclames, no digas nada. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquito, ¿por qué? Puede ser que era tan aterrador el juicio que venía, que le dijo, no lo pongas. Cualquier especulación que hagamos al respecto, hermanos, no tiene sentido. Si Dios hubiera querido que se supiera, no habría prohibido a Juan escribirlo. En todo el Apocalipsis, estas voces de los 7 truenos son las únicas que son prohibidas y están selladas para que nadie las sepa. Un día conoceremos y sabremos qué había dicho. Un anuncio extraordinario es el que sigue. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Fue un acto solemne. El ángel juró levantando la mano. Cuando alguien juraba, levantaba su mano. Señal de solemnidad, de seriedad. Era el ademán habitual cuando se juraba por algo. Y hacer un juramento así es asegurar delante de Dios que uno va a decir totalmente la verdad y nada más que la verdad. El ángel estaba a punto de decir algo de suma importancia y verdadero. Juró por el nombre del que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y juró por la tierra y las cosas que están en ella, y juró por el mar y las cosas que están en él, y dijo, ya no habrá más tiempo. ¿Qué significa esto? El tiempo es aquí en la tierra, se termina todo, es el final. Se resalta, hermanos, la eternidad y el poder soberano sobre toda la creación. Y entonces, identificado Dios como creador, se repite aquello que decía el capítulo 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El tiempo no será más. ¿Se acuerdan que él le preguntó la gente a Jesucristo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es: el tiempo no será más. Aquí vienen los juicios de las 7 copas. El toque de la séptima trompeta con el juicio final, representado en 7 copas de ira, serían derramados, mejor dicho, serán derramadas sobre la tierra. Se ve que el tiempo de la paciencia de Dios ha llegado a su final. El tiempo para los actos finales de juicio está a punto de llegar. El tiempo anunciado por todas las preguntas de los discípulos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo acontecerán estas cosas?, le dijeron los discípulos en Mateo 24 a Jesús. En ese momento, el misterio de Dios será consumado. Misterios son las verdades que Dios ha escondido y que revelará en algún momento, y este es el momento de revelarlas. El misterio, hermanos, del reino de Dios, el misterio del endurecimiento del pueblo de Israel, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, el misterio del arrebatamiento, el misterio de la iniquidad del pueblo que está viendo a Dios obrar, actuar y sigue endurecido,
el misterio, hermanos, de Cristo morando en el creyente. ¿Cómo es posible que siendo pecadores Jesús venga a morar a nuestro corazón? Pablo decía: yo soy administrador de estos misterios, guardián de estos grandes misterios, allá en 1 Corintios 4:1. Aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ha llegado el momento de saber. Es el misterio de Dios del cual hablaron los ángeles. Es cuando todo se reúne en Cristo y se cumplen los tiempos. Conoceremos como somos conocidos. En este tiempo será la consumación del plan de Dios al hacer que se cumpla su glorioso reino en Cristo. El reino de los cielos se acercó y ahora es el establecimiento total de su reino. Juicio de los hombres, juicio a los demonios, todo lo oculto manifestado. Se revela todo al final de Apocalipsis. Y a los creyentes que vivan en aquel tiempo, en un mundo invadido por demonios, en un mundo agobiado por los desastres naturales, sin paralelo, jamás habrán ocurrido desastres como los que vimos en la mañana y los que veremos en las copas de ira. Toda esta revelación les producirá consuelo y esperanza en medio del juicio, la persecución y el dolor. ¿Se imagina usted? Esto, hermanos, es un anuncio glorioso. Se acabó el tiempo. El tiempo no será más. ¿Cuál es la tarea extraordinaria entonces que sigue? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dice en 10 del 8 al 11. Y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y qué dice? Léalo, por favor. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Noten cómo Juan ya es participante activo de la visión. Le dicen: ve, y va. Pide el librito, lo pide. Cómelo, y lo come. Le supo a miel al principio, pero al tragarlo le supo a amargura. Le dio cólico. Le amargó el vientre. El ángel sabía cuál sería la reacción de Juan ante esta verdad. Obedientemente como Ezequiel, Juan tomó simbólicamente el librito de la mano del ángel y se lo comió. El acto de comer el libro simbolizaba absorber, asimilar la palabra de Dios. Cuando Juan entendió las palabras divinas con relación a los juicios que estaban por venir, hermanos, entonces las encontró tan dulces como la miel, pero amargas. Dulce, pues porque Juan, como todos los creyentes, deseaba que el Señor actuara en juicio. Queremos que Dios detenga el mal. Queremos que Dios juzgue pronto a la humanidad. Pero también eran amargas. ¿Sabe por qué? Porque duele, hermanos, ver perderse a la gente. Hay amargura al ver cómo se condenan los pecadores. ¿Cree usted que es agradable ver que hay gente que no obedece al llamado de Dios? Trae dolor
ver cómo alguien al principio viene al Señor y luego se aparta de Él. Dios verdaderamente condenará a los incrédulos, castigará a los que le niegan. Y esto es lo que hace cambiar lo dulce en amargura. Todos los que aman a Jesucristo pueden sentir este contraste, esta ambivalencia. Los creyentes que anhelamos la venida de Cristo, hermanos, sabemos que destruirá a Satanás y establecerá un reino glorioso. Y eso es dulce, es agradable. Pero qué triste y amargo es ver que se perderán, y algunos de los que amamos, algunos de nuestros familiares rechazarán, y esto entristece con amargura, porque irán a juicio, al juicio de los impíos. Es una experiencia agridulce, terrible. Noten ustedes cómo las palabras otra vez indican que Juan estaba recibiendo nuevamente la misma comisión. Le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones. Las profecías que Dios le iba a dar, tendría que promulgarlas. Lo que estaba a punto de aprender sería más devastador que todo lo que se había revelado, pero tenía que predicarlo. Debía ser fiel a su tarea de predicar la verdad. Y hay gente que hoy no quiere predicar Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo que la gente tenga miedo. Tiene miedo que la gente se atemorice. Tiene miedo que la gente se espante y se aleje. Pero óigalo bien, espantarse y alejarse no evita el juicio. La única forma de evitar el juicio de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, clamar a Él y ofrecerle nuestro corazón pidiéndole perdón con fe. Él nos perdona y nos libra de todo esto. Los pecadores en todo lugar pueden conocer, porque Juan registró en Apocalipsis todo lo que iba a ocurrir. Déjeme decirle algo. Si yo le advierto, o usted me advierte, que si me voy por este camino voy a llegar a un lugar donde hay una balacera, y yo voy por ese camino y llego y en la balacera me matan, ¿de quién fue la culpa? Fue mía. Si usted me advierte que hay un pozo ahí y yo voy con mi coche y paso y me voy al pozo con todo y coche, ¿de quién fue la culpa? Juan escribió Apocalipsis para predicarle a todo el mundo lo que ha de venir. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no hacemos caso? Vamos a la segunda parte del mensaje. 2 testigos extraordinarios. A lo largo de la historia, Dios ha enviado fielmente a sus voceros para llamar a los pecadores. Nunca ha faltado la predicación del Evangelio. Nos llama al arrepentimiento. Años tenebrosos de rebeldía del pueblo de Israel, y Dios mandaba profetas. Y a profetas algunos los mataron. En tiempos de necesidad hubo profetas como Elías, que predicaban, que hablaban: Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás. El próximo año va a haber una serie de mensajes sobre Eliseo. No se los pierda. He estado preparándolos ya para poder predicarlos. Todavía no sé en qué mes, porque estoy preparando el calendario. Pero la vida de Eliseo es extraordinaria. Si Dios nos da vida y salud para el año 2013, si los mayas no se acaban con el mundo, podremos estudiar a Eliseo. Siempre ha habido alguien que le habla. ¿Cuántas veces usted es testimonio de algunos? Usted andaba haciendo cosas malas y alguien le habló, y usted no hacía caso, y por otro camino otro le habló, y otro le habló, y otro le habló, hasta que un día usted cayó vencido a los pies de Cristo.
¿Nunca trató usted de escapar de alguien que le estaba hablando de Cristo? Y por más que usted huía, se lo encontraba en algún lugar y le hablaba de Jesús. Dios siempre envía a alguien a predicar. En el futuro Dios va a levantar dos excepcionales y poderosos predicadores. Venga conmigo. Dos valientes testigos, y ahí está como los valientes testigos. Estos dos testigos proclamarán valientemente el evangelio durante la gran tribulación, durante la segunda mitad del periodo de la tribulación, durante este tiempo de terribles juicios divinos, de acción del anticristo, la bestia, el falso profeta, persecución aterradora. Ellos estarán predicando el evangelio. Hemos tenido historias extraordinarias también de hombres como el hermano Andrés, que predicaban en los tiempos en que Rusia estaba totalmente cerrada al evangelio. Y créame, es extraordinario oír cómo cuando el hermano llegaba en su coche para meter las Biblias a Rusia, ahí se pasaban retenes comunistas de soldados impresionantes, y él traía las Biblias en el asiento de su coche. Las tenía que meter porque estaba prohibido ahí. Entonces él oraba y decía: Dios, ciérrale los ojos a estos hombres para que no vean lo que llevo. Esto es tuyo, Señor. Y dice que él paraba y dos soldados revisaban el lado derecho, dos el izquierdo, otros miraban por abajo, abrían y no veían las Biblias. No las veían. Y le decían: pase. Este hombre escribió un libro, no sé si algunos lo leyeron, El contrabandista de Dios. Me enchina el cuerpo saber que este hombre confiaba en el poder de Dios. Y me recuerda cuando Eliseo estaba en casa, y Eliseo le decía al rey de Israel, ya predicaremos de ello: rey, no vayas con tu ejército por aquí, porque el rey de Siria te está esperando para hacerte una emboscada. Y se iba por otro lado y decía el rey de Siria: ¿quién es traidor aquí? ¿Quién le avisa al rey de Israel? Y le dicen: nadie, Señor. Lo que pasa es que Eliseo es el varón de Dios y él tiene visión de Dios, y él le avisa. Dice: manden un ejército contra Eliseo y tráiganmelo acá. Una mañana Giesi, el malvado siervo de Eliseo, y un día usted verá por qué le llamo malvado siervo de Eliseo. Era como un malvado. Era como yo, o como quien otro. Levante la mano. ¿Verdad que aquí hay muchos malvados perdonados por Dios? Diga amén si usted había sido malvado y Dios le perdonó. Claro que sí. Sale el malvado siervo, abre la puerta y ve al ejército sirio rodeando su casa. Un ejército para perseguir a un pobre profeta que además era calvo. Era calvo Eliseo, ¿sabía? Se burlaban de él, le hacían bullying, le gritaban: calvo. Y un día Dios envió dos osos que se comieron a 42 jóvenes por gritarle calvo a Eliseo. Si usted tiene problemas con eso, discuta con Dios. Solo por gritarle calvo a su hijo le mandó dos osos y se comieron a 42 jóvenes. Los osos estaban felices. Asoma Giesi, ve el ejército y cierra la puerta. Señor, Señor, nos rodea un ejército. Giesi, ¿qué pasa contigo?, le dice. Tranquilo, Señor, ábrele los ojos. Abren la puerta y delante del ejército, ¿qué había? Un ejército de ángeles protegiéndolos. Y entonces sale Eliseo. Leas esas historias, están bellísimas. Y le dice al ejército enemigo: oigan, no es por aquí lo que buscan, porque Dios les manda una ceguera a todo el ejército sirio. Quedaron ciegos, no sé cómo. Y les dice: no es por aquí. Síganme, yo les voy a llevar. ¿Dónde? Y los lleva al downtown,
de Samaria, donde estaba el pueblo de Israel, a la plaza grande de Samaria. Y llega todo el ejército ciego y les abre Dios los ojos. Y cuando se ven rodeados del ejército de Israel, le dice el rey de Israel: los mato. No, les dice: tranquilo, tú los ganaste en batalla para que los mates. Tú hiciste algo. No, prepárales un banquete. Y el rey de Israel le prepara tremenda fiesta a los soldados enemigos. Esta es una clase de relaciones humanas. Los soldados sirios asentaron sus armas y se sentaron a comer un banquete para miles, así como la cena de la varonil ayer. Qué tremendo. Y después les dijeron: váyanse a su casa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así Dios, mis queridos hermanos, preparará a 2 testigos para que prediquen durante la tribulación. Y note usted esto: nadie les hará nada. Nadie les hará nada. Dios los usará para llevar salvación a Israel. Cuando alguien les quería hacer algo, dice la Biblia, de su boca salía fuego y los consumía. De estos 2 testigos, permítame, no eran dragones. Yo quisiera dar una interpretación a eso, pero está complicada. Pero ¿sabe cómo me lo imagino? Que cuando venían a hacerle mal, ellos sacaban de su boca la palabra de Dios, y la palabra de Dios la hablaban y se convertía a la gente y ya no les hacían daño. No sé qué sea, pero fue algo extraordinario. Miren después qué ocurre. El templo es medido. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esa caña, con las cañas medían, hermanos, eran tal vez de madera, que eran patrones de medida, y estaban midiendo y midiendo y midiendo. Y hermanos, esa caña era como un junco, medía de 5 a 6 metros, tenía un tallo hueco, de poco peso, pero era rígido para usarlo como una vara de bastón y así poder medir. Se le dijo que midiera el templo, inclusive que midiera el altar y a los que allí adoraban. No era un esfuerzo para saber cuánto medía el templo. La verdad es que podría indicar, hermanos, que Dios marca límites para destrucción. Y dijo Dios: mide aquí, aquí y aquí, porque esto no será tocado. Pero lo que está afuera, con los que no me quieren amar y buscarme, déjalo sin medir, porque sobre ellos va el juicio. Así es Dios. Delimita a dónde llegará su juicio. Aquí cuando habla del templo no se está refiriendo a un templo en su parte interior. Se está refiriendo, hermanos, a todo lo que implicaba el santuario, el atrio, el interior, todo, lugar santo, lugar santísimo. Este templo de la tribulación, hermanos, que será edificado al principio de la primera parte de la tribulación, es decir, en los 3 primeros años, 3 y medio primeros años, al principio será edificado, será patrocinado por el anticristo. Muchos judíos ortodoxos en la actualidad sueñan con ver edificado su templo, pero ¿saben por qué no se puede edificar? Porque el lugar exacto donde debe estar el templo judío tiene ahora una mezquita musulmana, que es la de mayor rango en todo el mundo, y es donde se cree, hermanos, que allí, desde allí ascendió Mahoma al cielo. Entonces, construir hoy un templo judío ahí implicaría una guerra devastadora entre Israel y el Islam. Imagínese todo lo que va a ocurrir para que el anticristo logre convencer y que allí se construya el templo.
¿cuántos seguirán al anticristo? Porque convencerá a aquellos para que dejen construir el templo ahí. Se le ordenó medir todo, hermanos. El atrio de los gentiles estaba afuera y marcaba el límite más allá del cual los gentiles no podían pasar hacia adentro. En la época del Nuevo Testamento, los romanos le habían dado a los judíos el derecho de ejecutar a cualquier gentil que pasara del atrio de los gentiles. Si cruza y violó tu ley, mátalo. A Juan se le dijo que no midiera ese patio. Es de los gentiles. Ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Van a entrar hasta donde quieran. Pero sepan claramente que culminará el tiempo de los gentiles y entonces vendrá el juicio. Tercer punto del mensaje, ya vamos a enfilarnos a lo último. Salvación a través de los dos testigos. Durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, Dios refugiará a muchos israelitas en un lugar que Él ha preparado para ellos en el desierto. Algunos creen que será en la fortaleza de Petra, que está en las rocas. Es una construcción preciosa, una de las maravillas del mundo. No se sabe a ciencia cierta. Noten ustedes que en Apocalipsis 12:6, si lo leen, dice: y la mujer que representa al pueblo de Israel huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios para ellos, para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 42 meses, 3 años y medio. Muchos judíos van a prestar atención a la advertencia de Jesús de huir a un lugar seguro. Y entonces, hermanos, vendrá el periodo en que los dos predicadores empezarán a dar su mensaje, predicarán el evangelio para que el remanente judío que se refugió pueda creer y disfrutar de la protección de Dios. Ánimo, voy terminando. No se pierda de esto. Veamos su deber. 11:3, primera parte. Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. No se identifica al que habla en el pasaje. Pero hermanos, testigos en su original es una palabra que representa mártires. Y ustedes verán que al final estos dos testigos serán muertos, serán mártires. Su responsabilidad era profetizar. Profecía en el Nuevo Testamento se refiere a predecir el futuro, pero además hablar delante, proclamar o predicar. Y los dos testigos proclamarían que los desastres durante la última mitad de la tribulación provenían de Dios, y ellos advertirían que después llegaría el derramamiento final del juicio de Dios y el infierno eterno para todos los malvados. Al mismo tiempo hablarán del evangelio, llamando a las personas, a los judíos de ese entonces, al arrepentimiento y a la fe. El periodo de su ministerio, 3 años y medio, 1260 días. Su actitud: iban vestidos de cilicio, ropa áspera. Esta ropa áspera implicaba dolor, angustia, pero a la vez humildad. Estarían así vestidos como una demostración práctica para expresar su tristeza por la incredulidad del mundo. Su identidad: estos dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es una descripción que se obtiene de la profecía de Zacarías en el capítulo 4, del 1 al 14, cuando habla de los dos olivos. Hermanos, algunos dicen: serán Moisés y Elías, porque a Moisés nadie le encontró su cuerpo y Elías se fue con Dios. Miren, los milagros que van a hacer estos dos testigos van a ser similares a los de las plagas de Egipto. Y en segundo lugar, hermanos, la tradición judía siempre esperaba que Moisés y Elías regresaran. Por eso se cree que Moisés y Elías representarían a estos testigos. Uno representando a la ley, otro representando a los profetas. Note que ambos se fueron de manera extraordinaria.
Elías nunca murió. Moisés, su cuerpo fue guardado por el Señor. Veamos el poder de estos dos testigos. Lea conmigo del 5 y 6 y vea el poder que Dios les dará. Estamos terminando. Usted lo puede ver en su hojita, que ya falta muy poco. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Qué profeta cerró los cielos? Durante 3 años y medio, Elías en tiempos de Acab. ¿Qué profeta convirtió las aguas en sangre? Moisés. Ahí le queda. Sean o no Moisés, van a tener poderes milagrosos similares a los de ellos. Como Noé antes del diluvio y Moisés antes de las plagas de Egipto, los dos van a proclamar sin temor el juicio de Dios. Arrepiéntanse o perecerán. Jonás lo predicó también. Muchos querrán dañarlos, pero cuando los quieran dañar, fuego saldrá de la boca y devorarán a sus enemigos. No sé si es fuego literal. Como les decía, hermanos, nada sabemos de ello, pero Dios en ocasiones empleó fuego para acabar con la gente. Un día vinieron 50 varones a decirle al profeta: te buscan, varón de Dios. El rey te manda a hablar. Si soy varón de Dios, que caiga fuego y les consuma. Y le mandan otros 50. Varón de Dios, el rey exige que vayas. Si soy varón de Dios, ahí te va el fuego. ¡Fácata! Viene un tercero. Le dicen, anda, el pobre capitán de 50. Dice, si ya se murieron 2 y a mí que me toca. Desde lejos se inclina y se acerca. Varón de Dios, ten misericordia de mí. Ya murieron los otros, yo no quiero morir. Entonces vamos, voy contigo, le dice. Dios usó el fuego varias veces. Por eso en una ocasión esos apóstoles Boanerges eran la muerte. Eran la muerte. Señor, ahí están predicando unos allá que no son de nuestro grupo, son de otra denominación. Mandamos fuego para que los consuma. ¿Qué les dijo el Señor? Tranquilos, les dice, yo tengo ovejas que no son de este redil, sino solo son ustedes. Porque hay algunos bautistas que creen que solo ellos se salvan, ¿verdad? En el cielo solo habrá bautistas, amén. Claro que no. En el cielo solo habrá redimidos por Cristo, por su gracia salvadora. Claro que sí, hermanos. Luego me dicen, ¿y no tienes temor cuando estás entre tanto hermano pentecostés? No, si les predico la Biblia. ¿Cuál es el temor? ¿Se espantaría usted de saber que un día me invitó el sacerdote de Santa Ana a predicarle a sus jóvenes? ¿Y qué cree que hice? Pues fui y les pedí que saquen su Biblia y ninguno tenía Biblia. Les dije, pues consíganse una, y fueron a buscar la única Biblia que había. La sacaron del... ¿cómo se llama el lugar donde está el sacerdote? No me acuerdo, tiene nombre, la sacristía. Y trajeron la única Biblia. Léanla, les dije, y ahí les di el pasaje. Rampán, se acabó. La palabra fue clara. ¿Por qué vamos a temer? Si me invitaran, mi máximo anhelo es que me inviten a la catedral a predicar. Me encantaría. Ahí les voy a hablar de la palabra de Dios. Pues no a eso venimos. El Señor nos ha llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar. Bueno, la magnitud del poder de estos dos testigos, hermanos, era tremenda. Tenían capacidad de cerrar el cielo. Y además de la sequía de 3 años y medio, hermanos, estos dos testigos causarían una devastación generalizada de los cultivos y pérdidas de vida animal y vida humana por la sed y el hambre. Pero mire qué pasa. Veamos su muerte. Esto es impresionante. Esto es para aquellos que tienen miedo a morir. ¿Cuántos tienen miedo a morir?
Ay, levante su mano si tiene miedo a morir, si duele. ¿Cómo quiere morir? ¿Ahogado? ¿Que se caiga un avión? ¿Que se hunda un barco? ¿Que no se abra su paracaídas? ¿Cómo quiere morir? Hermana Silvia, quemada en una hoguera. ¿Cómo? ¿Cuántos quieren morir que se ahoguen en el mar? ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. ¿Se imagina usted que le digan, el avión se está cayendo? Todos dicen, sí, en un ratito nos morimos. Esos 10 segundos, 20 segundos o un minuto de caída, olvídelo. Usted hasta va a pedir perdón por todo lo malo que le ha hecho a su pastor. Cuando le cambiaba de lugar en el templo, usted va a arrepentirse. Señor, perdóname, voy a estar sentado por dentro y por fuera, no lo vuelvo a hacer. ¿Verdad que sí? Pero observe esto, todos tenemos no temor a la muerte, sino a que duele. Por eso debemos orar. Hoy vamos a tener 2 reuniones después del culto, se lo voy a anticipar. Estoy muy preocupado por nuestros hermanos que están enfermos. Y hoy vamos a tener un ratito de intercesión por ellos. Y después de la intercesión nos vamos a reunir para ver lo de la Navidad. Pero todos aquellos que quieran ser intercesores por los que están enfermos, por los que están sufriendo, quédense un rato. ¿Usted cree que Dios responde? Si pedimos la sanidad de los que están enfermos, unidos en oración, nos ponemos de acuerdo y clamamos, ¿responde Dios? Pues quédese a interceder hoy. Y mire usted, cuando hayan acabado su testimonio, del 7 al 10, capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué? Y los vencerá y los matará. A los 2 testigos la bestia los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Allá en Jerusalén, en el Gólgota, Sodoma y Egipto le llaman por su pecado y por su maldad. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y mire a los moradores de la tierra, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se regocijarán sobre ellos, se alegrarán. ¿Y qué harán? Intercambio de regalos unos a otros, gozosos, porque los testigos que predicaban salvación se habían muerto. El mundo nunca entiende al que predica el evangelio. Prefieren vivir en su maldad, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con el mensaje arrepiéntanse y Cristo les perdona. Pero ¿cuándo les iba a pasar esto a los testigos? ¿Qué dicen las 5 primeras palabras del versículo 7? Cuando hayan acabado su testimonio. Usted no se va a morir, óigalo bien, hasta que no acabe con la tarea que Dios le ha dado. Dios le ha encargado algo. Dios nos ha encargado algo a cada uno. Cuando usted acabe su testimonio, óigalo bien, se va. Me voy. Nos vamos. Estos 2 terminaron su encargo y se acabó. ¿Los mató quién? El anticristo en persona y la bestia. La bestia que sube del abismo. Su muerte, hermanos, terrible. Es la primera de las 36 alusiones a la bestia. Allá no voy a hablar mucho de ello. Jerusalén invadida por la maldad, por el pecado. La gente recibiendo un mensaje de salvación y odiando a los demás. Ahí se está preparando el mundo hoy para celebrar la Navidad. ¿Qué cree que se está vendiendo a raudales? Licor. Licor. Eso es lo que se tiene hoy en el mundo. Usted ya está pensando qué va a cenar en Navidad, en lugar de pensar a quiénes va a traer a la campaña. Jerusalén
era sede del dominio del anticristo, la ciudad que le llaman Ciudad Santa, la hermosa de Dios. Pueblos, tribus, lenguas, naciones, personas de todo el mundo iban a ver los cadáveres, como tal vez por televisión. Hoy todo se ve. Si le da catarro a la reina Isabel, todos lo saben. Todos nos enteramos, hasta las guerras son televisadas. Qué curioso. Pero mire usted su resurrección. Pero después de 3 días, versos 11 y 12, después de 3 días y medio entró en ellos ¿qué? El Espíritu de vida enviado por Dios. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo, hermanos. Y se levantaron sobre sus pies, resucitaron. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los festejos y el envío de regalos se interrumpen de repente, porque los muertos resucitan. Es probable que la voz del Señor les llama y le dice, el mismo que llamó a Juan y le dijo, sube acá, llama a los testigos y les dice, subid acá. Así como subió Elías. En ese momento, los corazones de los espectadores no van a cambiar, se van a asustar, pero no van a cambiar. Y no se sorprenda. El mismo Jesús dijo, si los incrédulos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien resucita de los muertos. Cuando el rico le dijo, déjame ir para avisarle a mis hermanos, no, entonces deja que vaya uno de los profetas. Ni que resucite el profeta, no se van a convertir, su corazón está endurecido. Terminemos su influencia. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Para colmo, alguien me dijo que el 58.3% ya estaba destruido. Era 1/3 y 1/4, ¿no? 58 y tanto, alguien lo calculó y me lo dijo allá afuera. Pues ahora añádale un 10%. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuál es? Las 7 copas de ira. Increíble. Nada movía a esta gente. Terremoto violento, horror, terror. Pero la gente dura. Buscad a Jehová en tanto, mientras esté cercano. Buscadle mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Dios no nos llamó a vivir una vida de diversión. Es inminente el juicio de Dios. El fin, hermanos, cada día está más cerca. Y la Biblia es clara. Estemos atentos, porque Dios ahora nos da oportunidad de buscarle, de encontrarle. Debemos ser sensatos. Debemos aprovechar los tiempos y las ocasiones. Predíquele a su familia. Invítelos a conocer a Cristo. Aunque se burlen, a estos 2 testigos los van a matar. No creo que su familia le mate. Cuando mucho se burlará, pero usted hable, que no quede por usted. Y en esta noche quiero terminar nuevamente con una pregunta. ¿Hay alguien aquí que nunca se ha puesto a cuenta con Dios? O al menos que cree que se ha puesto a cuenta con Dios, pero que verdaderamente su vida no refleja el cristianismo. A usted le digo, hoy hay oportunidad de buscar a Jesús. Habrá alguien en esta noche que dice, pastor,
Yo quiero orar y restaurar mi comunión con Dios, porque está mala, está perdida. Si usted así lo quiere, póngase en pie en su lugar. Yo quiero orar con usted. ¿Habrá alguien que dice: yo necesito restaurar mi comunión con Dios? Póngase en pie y vamos a orar. Algunos dicen: es que me da pena ponerme en pie. Entonces, ¿prefiere usted andar mal con Dios? ¿Quién dice yo? Este es un momento de oportunidad de acercarnos a Dios. ¿Sabía que inclusive hay gente floja que no le gusta estudiar la palabra de Dios? Y eso es malo. Y los ve usted y son cristianos y hablan bonito, pero no estudian la palabra. Son flojos. Y eso también es pecado, hermanos. ¿Cómo van a conocer de Dios si son flojos? Pregunto por última vez: ¿habrá alguien que reconoce su necesidad espiritual y dice: yo quiero estar a cuenta con Dios? Póngase en pie. Bien, voy a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad y te ruego que tu nombre pueda ser exaltado a través de las vidas de quienes te aman y buscan, Señor, tu voluntad. Yo te agradezco porque eres bueno y nos amas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de leer en tu palabra y estudiar todo lo que viene más adelante. En el nombre de Jesús, recibe nuestra gratitud. Amén.